Bueno, el caso denominado Diarios Chicha trata de sucesos que ocurrieron básicamente en el último periodo del quinquenio del gobierno del expresidente Fujimori y que consistió en el desvío de fondos que se produjeron por órdenes del expresidente a través de los ministerios de Defensa y Ministerios de Interior hacia el Servicio de Inteligencia. Se trata de fondos que venían a sumarse a un fondo que se llamaba Fondo de Reserva en el Servicio de Inteligencia. Ese es un fondo que disponía Montesinos, el asesor principal de Fujimori, y a través del cual, con ese fondo, pagaba a varios diarios que en ese momento circulaban en el país, denominados diarios chicha o diarios amarillos, en fin, como La Razón, Chuchi, en fin, había unos nombres bastante curiosos, que eran diarios que recibían fondos mensuales por parte de Vladimiro Montesinos, procedente de estos fondos del Estado, para que publicaran editoriales o carátulas con titulares ofensivos a los políticos de oposición, descalificadores de las críticas que se hacían al régimen por indicios que se presentaban de corrupción, en fin, que reafirmaban la necesidad de reelección por tercera vez del expresidente. Es decir, hacían una suerte de campaña al régimen de Fujimori, por tanto servían a los intereses particulares de Fujimori y su partido. Entonces se trata verdaderamente de uso de fondos públicos para fines particulares, que como son sus propios intereses político-partidarios personales, ¿no? Bueno, en el caso denominado Diarios Chicha se le imputa y se le condena a Fujimori en esta última sentencia por delito de peculado. ¿Por qué? Como habíamos mencionado en los hechos, se trata de un funcionario público que tiene una posición de garante sobre el tesoro público y que además tiene un dominio funcional sobre esos fondos del Estado, y a través de ese dominio ha dispuesto la transferencia de fondos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior hacia el Servicio de Inteligencia. ¿Para qué? Para que esos fondos en el Servicio de Inteligencia sean dispuestos concretamente por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y sean entregados a una gama de diarios amarillos o diarios chicha, para que estos diarios publicaran como titulares una cantidad de mensajes dirigidos a difamar a los opositores políticos, para ocultar las denuncias que se venían haciendo al régimen de Fujimori y para promocionar la segunda reelección del expresidente Fujimori. Por lo tanto, se trata de uso y disposición de fondos públicos para fines político-partidarios, es decir, para fines privados. Esto es, en buena cuenta, los elementos del delito de peculado, ¿no? A pesar de que es Montesinos el que dispone directamente de los fondos públicos para entregarlos a los particulares, digamos que es el funcionario público que es el que hace administración de los fondos directos, también se ha responsabilizado a Fujimori por tal motivo, no tanto porque el presidente de la República no tiene responsabilidad política por los hechos que hacen sus funcionarios inferiores o sus ministros, ¿no? La defensa hacía el esfuerzo por decir que Fujimori no es responsable, porque en todo caso sería responsable los ministros respectivos de la cartera. Pero el derecho penal no responde a los criterios que en el derecho constitucional puedan existir. Aquí lo que se utiliza es una teoría vinculada al dominio del suceso, y no es absolutamente innegable que Fujimori, como presidente de la República, y hay artículos de la Constitución que le dicen que es como el garante del tesoro público, tiene un dominio funcional sobre esos fondos, es decir, puede disponer qué hacer con ellos a través de terceras personas, es decir, probablemente no tenga la disposición directa, pero perfectamente tiene un dominio sobre todos los que están sobre él en la rama jerárquica, ¿no? Ministros de Estado,
funcionarios de nivel como pueden ser los jefes del SIN, ¿no? Entonces, esa teoría del dominio ha quedado ya consolidada en el derecho penal y por lo tanto no se necesita que tenga una disposición inmediata y directa sobre los fondos públicos. Eso ya ha quedado establecido desde sentencias anteriores. Acá se ha vuelto a ratificar que basta con un dominio funcional sobre esos fondos, ¿no? Bueno, ahí, ¿cómo se evidenció o se demostró eh, el conocimiento o la intervención de Fujimori en el desvío de estos fondos para usos particulares, ¿verdad? Esa es la pregunta. Existen en el proceso, en este mismo proceso, varias actuaciones testimoniales, varios medios de prueba testimonial, de los cuales varios de ellos que son básicamente referidos a edecanes del propio Montesinos, o sea, secretarios de Montesinos y la secretaria, la Matilde Pinchi Pinchi también, ¿no? Pero también dos secretarios más. Estas declaraciones, o por lo menos dos de ellas, señalan que efectivamente Montesinos se comunicaba con muchísima frecuencia con el expresidente a través de un teléfono encriptado, y sobre todo para hacerle consultas sobre los titulares que iban a aparecer en los diarios. Existen esos testimonios. Existe también los testimonios de Matilde Pinchi Pinchi, como repito, en el sentido de que Montesinos iba hasta a coordinar directamente con el presidente Fujimori sobre el avance, sobre la evolución de la actuación de estos medios de comunicación, ¿no? También tenemos otros testimonios que no han podido ser rectificados en este proceso, pero que sí se actuaron en el proceso anterior. Recuerden que existe un proceso igual, o por los mismos hechos, contra los ministros de Estado, ministro de Defensa, ministro del Interior, contra los edecanes, en fin, y todos ellos fueron condenados. En ese proceso hay varias declaraciones de varios personajes que ya no han querido ratificar posteriormente, pero esos testimonios han sido trasladados como prueba documental en este proceso contra Fujimori. En ellos se habla específicamente un ministro, efectivamente el jefe del SIN, el jefe formal del SIN, le consulta al propio Fujimori si tenía que seguir las órdenes de Montesinos en el sentido de coordinar las acciones con estos medios de comunicación. Y Fujimori le dice, hágale caso a Montesinos, que lo que está haciendo es correcto. Entonces, hay testimonios claros en ese sentido que apuntan directamente a Fujimori, no solo como conocedor de lo que está ocurriendo, sino como permanentemente informado sobre el avance de lo que están haciendo los diarios chicha respecto a la promoción de su imagen, respecto a la difamación a los opositores políticos, en fin. Por lo tanto, sonaba bastante inverosímil que Alberto Fujimori desconociera lo que se estaba haciendo a través de estos medios de comunicación, ¿no?, escritos. Sí, efectivamente, se determina que el desvío fue por aproximadamente 122 millones de soles, pero el fallo establece una reparación civil de 3 millones de soles. Esta es una deficiencia de nuestro sistema en general, de nuestro sistema judicial en general, el no fundamentar debidamente el monto de la reparación civil. En este caso hay un esfuerzo por fundamentar, digamos, ligeramente, pero creo que debería ajustarse los parámetros para poder fundamentar por qué se escoge 3 millones, no 2 o 4. Creo que se hace alguna referencia al grado de impacto sobre, o por lo menos así debió ser, el impacto sobre la imagen de la administración pública, el tema del incumplimiento de deberes de los más altos funcionarios. No se trata de cualquier funcionario del Estado, sino de los más altos funcionarios. Por lo tanto, deja un impacto en el tema del correcto funcionamiento de la administración pública de manera devastadora, ¿no?, hacia abajo. Creo que de manera genérica se esbozan algunos de esos criterios, pero creo que hace falta probablemente algún ajuste mayor en los parámetros para poder determinar esa
reparación civil, ¿no?